Aloha, muy buenas, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. No sé si alguna vez has tenido la situación en la que querías comprar más Bitcoin porque estabas en un momento bajo de mercado y querías aprovechar ese buy the dip, ¿no? Comprar esa caída y pues por lo que sea no tenías liquidez, no tenías euros, no tenías dólares disponibles y querrías utilizar incluso tu Bitcoin como posibilidad de apalancamiento para comprar más Bitcoin. O quizás en algún momento necesitabas hacer un pago, se te ha roto el coche, has tenido una necesidad urgente, pero no tenías para poder hacer frente a esa necesidad, a ese pago, a ese imprevisto, ¿no? Pero en cambio sí tenías Bitcoin ahorrado o lo que sea y pues normalmente no quieres desprenderte de ese Bitcoin, no quieres mal venderlo, no quieres pues tener que hacer todo el proceso a lo mejor de tributación y de impuestos y demás que te restaría beneficio y al tener esa necesidad, pues a lo mejor te has visto incluso obligado, ¿no?, a tener que vender parte de tus ahorros para poder hacer frente a ese imprevisto. Pues existen opciones para no tener que vender tu Bitcoin, para poder incluso utilizarlo para vivir, utilizarlo para comprar más Bitcoin, utilizarlo como garantía, utilizarlo como colateral, que le llaman, ¿no? Pignorar ese Bitcoin y poder utilizarlo o darle otro tipo de utilidades más allá de lo que la gente piensa que simplemente es, pues no sé, enviarlo o hacer algún pago o utilizarlo como medio de intercambio o utilizarlo solamente como reserva de valor esperando a que se revalorice o hacer un hold, ¿no?, de este activo. Pues sí, existen otras utilidades. Una de mis favoritas, que es utilizar Bitcoin como colateral, es un tema apasionante y hoy vamos a hablar de esto en profundidad. Me he traído un invitado, a Lain Loscu de Firefish, y vamos a entrar en profundidad de menos a más. Vas a conocer los conceptos más básicos, cómo funciona, cuáles son los riesgos, qué es lo que pasaría, cuáles son las opciones que tienes, incluso estando en el otro lado, no solo para pedir prestado, sino también para ganar un interés a la hora de prestar. Y, por supuesto, vamos a ver desde dentro cómo son esas operativas, esa plataforma, esa herramienta con el paso a paso y como una especie de tutorial para que puedas tener esa guía exacta para poder aplicarlo. Muy buenas, Loscu, ¿cómo estás? Bienvenido a Bitcoinismo. Hola Adrián, buenos días, ¿qué tal? Gracias por traerme por aquí. Pues con muchas ganas, tío, de que hablemos de temas no solo relacionados con Bitcoin, que siempre gusta, sino relacionados con aspectos novedosos, en cierto modo, o innovadores de Bitcoin, ¿no? Porque también es un mundo que no se conoce tanto y que a veces incluso al final, cuando la gente piensa en Bitcoin, ¿no?, normalmente los desconocedores de Bitcoin piensan como en gráficos, ¿no?, en compraventas, sí, ¿no?, en comprar y vender, como en hacer una especie de trading, especulación, tal. Especular. Pero, claro, pero no piensan en las utilidades que puede tener. Y cuando piensan en utilidades, normalmente piensan en, vale, pues sí, pues sirve para enviar pues transfronterizamente, o sea, a través de las fronteras, pues este Bitcoin, ¿no?, y tal, pero no piensan en mucho más allá, ¿no? Y para mí, una de las mayores utilidades que tiene Bitcoin, además de trasladar ese valor en el tiempo, ¿no?, para poder ahorrar y poder aumentar ese poder de compra, es pues utilizar Bitcoin como uno de los mejores colaterales que existen en el mundo. Así que cada vez existen más herramientas, más lugares, más plataformas, más posibilidades para utilizar Bitcoin efectivamente como colateral y como capacidad para pedir préstamos, para pignorar, que ahora vamos a ir viendo todos estos conceptos juntos. Pero antes de meternos en el lío, te quiero preguntar, para quien no te conozca, ¿quién es Loscu? Y antes voy a ponerte en contexto a la gente. Yo a Loscu lo conocí hace no mucho realmente. O sea, estuve en Barcelona presentando el libro Bitcoinismo y estuvimos allí también viendo el documental Inconfiscable, y Loscu pues fue quien dio
la apertura, digamos, al evento y quien estuvo ahí contando algunas cositas interesantes sobre lo que hacen, las reuniones que hacen y las presentaciones que hacen y tal. Y bueno, me cayó de puta madre. Además, también te doy las gracias públicamente porque estás teniendo muy buen trabajo en tu canal de YouTube y hiciste una reseña, un review del libro. Así que gracias también por tomarte el tiempo con esto. Y bueno, me comentó que estás con Firefish, que es una de las plataformas que permite hacer este tipo de préstamos de todo lo que vamos a hablar aquí. Y entonces pues dije, joder, qué guay, vente al podcast, vamos a hablar de esto y a darlo a conocer. Así que ahora sí, Loscu, si quieres nombrar algo de ti para que la gente te conozca antes de que entremos en materia. Sí, sí. Pues nada, como tú bien has dicho, nos conocimos hace bastante poco, pero nos conocimos en el Barcelona Bitcoin Hub, que es uno de los proyectos que yo tengo con mi compañero Kenobi, que es una especie de meetup de Bitcoin, pero acercándonos más al mundo también más tradicional, de finanzas, gente que tiene startups. Es como un poco no full bitcoiner, de full privacidad, de hablemos del protocolo, sino que es más de, mira, Bitcoin lo puedes usar como tal, te puedes servir para invertir o para no, muchas cosas, ¿no? Y esto justo lo relaciono con mi otro influyente de Bitcoin, que es Firefish, que trabajo como embajador de marca. Y que, nada, simplemente estoy aquí contándole a todo el mundo qué se puede hacer con el Bitcoin. Como bien has dicho, se puede hacer mucho más que no solo ganar dinero o aumentar tu capital a nivel de vender y comprar, sino que se puede ignorar y muchas otras aplicaciones que ya, bueno, entraremos más adelante. Y nada, llevo pues unos meses trabajando con Firefish, que ya os contaremos después de qué trata exactamente. Simplemente es una plataforma que te permite, ¿no? Pedir préstamos poniendo el Bitcoin como colateral, pero también te permite invertir tu dinero, ya sea en euros del banco o USDC en stablecoin y obtener pues una rentabilidad, que ya hablaremos de qué porcentajes estamos hablando. Pero eso, y también tengo el canal de YouTube, el Lightning Losco, que bueno, intento hacer algún vídeo que otro, y tampoco sé hacia dónde va, pero sé que es de Bitcoin y simplemente pues cuento cosas mías. Pues por ejemplo, me leí tu libro, que me encantó, me gustó mucho, pues le hago una review. Así que básicamente esto. Pues vamos a ir de menos a más, ¿vale, Loscu? Porque es muy probable que haya gente que sea la primera vez que escucha esto de ignorar, de hacer colateralizaciones, de tal. O sea, es muy probable que haya muchas personas que no lo conozcan. Entonces, yo tengo algunas como preguntas preparadas, como una especie de orden y tal, pero siempre me gusta que fluyamos. O sea, es muy probable que durante la conversación entre colegas, pues haya momentos en los que te diga, oye, vamos a profundizar en esto, vamos a hablar sobre este punto, defíneme este matiz, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces, creo que lo más importante para empezar es que definamos, por ejemplo, qué es pignorar o qué es hacer un colateral. E incluso, bueno, sí, vamos con esto. ¿Cómo definirías tú, Loscu, qué es hacer una pignoración de Bitcoin o poner Bitcoin como colateral? Sí. Justo ignorar y colateralizar son términos muy parecidos. Exactamente no es lo mismo. Colateral es simplemente una garantía, que suele ser un activo. En el mundo más tradicional, pues tenemos acciones, inmuebles, ¿no? O sea, tú la que tienes ya una casa pagada, es más fácil que te den la hipoteca para otra casa, porque tienes ya una comprada. Y a muy malas, pues si no pagas, si pasa lo que sea, pues el banco que te da esa hipoteca puede coger ese inmueble que tú ya tienes y te lo liquida o se lo queda. Pues lo mismo pasa con Bitcoin, que tú has dicho que es uno de los mejores colaterales, pero yo creo que es el mejor. Ya entraremos más adelante por qué. Pero eso, básicamente colateralizar es como es una garantía, poner algo como garantía, y pignorar se asocia más, por lo que he visto y he buscado y conozco, es más, pignorar es como dejarlo como en custodia de esa persona o del banco que te da esa liquidez. O sea, colateral es el nombre amplio, digamos, que hay colaterales que están ignorados, colaterales que no.
variables, no. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Es como una garantía para que a cambio te den algo, en nuestro caso, liquidez con un préstamo. Genial. Vamos a ir profundizando más y es, o sea, ¿por qué alguien haría esto? ¿No? Porque dices, venga, vale, sí, puedo utilizarlo de garantía, no sé qué, pero Sí. ¿y por qué utilizar este colateral de Bitcoin y por qué poner Bitcoin de garantía? ¿Qué beneficios obtengo yo por hacer esta cuestión? Pues en general un préstamo colateralizado simplemente te da como más seguridad a la hora de pedir esta liquidez, es decir, los tipos de interés como prestamistas suelen ser más bajos. Por ejemplo, en un banco, un préstamo de consumo solo con tu nómina, los tipos de interés son muy altos. Pero si tienes un colateral y lo dejas, pues ahí ya baja. Porque el banco tiene seguro, ve que tienes ese activo, ¿verdad? Y igual pasa con Bitcoin. ¿Y por qué dejarlo como colateral? Pues básicamente porque sabemos que es un activo que se revaloriza cada día y que, bueno, entra en la filosofía, ¿no? de fiat short, Bitcoin long. Es decir, un poco también entra en la ley de Grisham, ¿no? Que, claro, tú te quieres desprender o usar el dinero malo y quedarte con el bueno. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes Bitcoin y tienes un gasto que no te puedes financiar ahora mismo, que no puedes pagar porque no tienes fiat, no tienes euros, pues tú ese Bitcoin, en vez de venderlo, que eso aparte de venderlo, que es toda la gestión, todo el trámite, depende de cómo lo haces, aparte también es un evento, bueno, si lo haces, digamos, limpio y transparente con KIC y todo eso, Hacienda ahí te cruje. En cambio, con un préstamo no. Entonces te aprovechas tanto de los impuestos como de no vender ese activo, en nuestro caso Bitcoin. Efectivamente. O sea, por resumir, permíteme que hagamos como un repaso. Básicamente es, efectivamente, cualquier persona que necesite liquidez, es decir, oye, yo tengo una necesidad de gasto, pero obviamente, como tú bien dices, prefiero gastar aquello que se va a devaluar, en este caso el fiat, a aquello que se va a apreciar en el tiempo, que es Bitcoin, ¿no? Entonces, prefiero poner Bitcoin de colateral y obtener ese fiat para poder hacer el gasto, por ejemplo, aunque luego veremos que hay otras estrategias, otros modelos y otros usos incluso que podrías hacer con esa misma liquidez, que no tiene por qué ser para cubrir un gasto, pero efectivamente No es consejo de inversión. no es consejo de inversión, pero los beneficios serían básicamente, por lo que hemos comentado, es que conservas el activo, es decir, no tienes que liquidar, no tienes que vender ese Bitcoin, por lo tanto, te eximes de impuestos porque no hay una ganancia o una pérdida, no has vendido ese activo y, importante, los préstamos no se consideran como una ganancia, no se consideran como que tú has recibido un pago, sino que, claro, como no es dinero tuyo, en teoría no pagas por ese dinero que no es tuyo, porque te lo están prestando, es un dinero que tú tendrás que devolver, por lo tanto eso no tiene impuestos ni por la venta ni por recibir el préstamo y al mismo tiempo obtienes lo que habrías obtenido, digamos, o al menos una parte de lo que habrías obtenido si vendieras. O sea, que al final tienes las dos cosas, que es lo positivo, ¿no? Que no estás perdiendo el Bitcoin ni estás, y sí que tienes la parte interesante de tener el fiat, ¿no? Entonces, vale, una vez que tenemos esto, Loscu, decimos, ¿y pues, cuáles son los riesgos? ¿No? Porque esto suena muy bonito. Dices, hostia, qué bien, pues voy a hacerlo infinitamente, que me den pasta y yo no vendo el Bitcoin. Joder, qué bonito, ¿no? El mundo de rosas y de la piruleta. Entonces, ¿cuál es el riesgo que podría haber de usar Bitcoin como colateral y cómo puede mitigarse ese riesgo? El riesgo es que te liquiden, básicamente. Aquí podemos entrar en el concepto de LTV, el Loan to Value. Y es que tú cuando pides un préstamo, esa liquidez que tú obtienes, normalmente hay un Loan to Value menor al 100%. ¿Vale? El Loan to Value básicamente es loan, que es el préstamo, to value, el valor del activo que pones como colateral. Entonces, si de la loan, digamos, del préstamo, pues pides 10.000 euros, me lo invento, un loan to value del 50%
sería bloquear 20.000 en Bitcoin. Porque el value del Bitcoin son 20.000 y la loan son 10.000. Así que O va sea, un te poco a la dan, en inversa, este digamos, caso ¿no? sería la mitad de lo que tú pones de garantía. O sea, si pones 20, te dan 10. Si pones 10, te dan 5. Esto Sí, en caso de que sí, el loan to value, como bien dices, sea 50%, que ya veremos que hay diferentes LTVs, diferentes loan to value. Pero sí. efectivamente, es un Un loan to término que value también del la gente 25. tiene que tener muy integrado porque esto Muy, va a mucho. estar en casi todos los lugares. O sea, es algo muy común. Loan to value, LTV. Entonces, Sí, interiorizar el sí. porcentaje del LTV porque eso también va asociado al riesgo, ¿no? Oye, ¿cuál es nuestro margen de seguridad y nuestra? Entonces, ¿cómo podríamos, o cuáles serían las posibilidades que habría de riesgos? Porque, bueno, vamos a poner una casuística, ¿no? Ponnos un ejemplo, Loscu, así vamos viendo como con ejemplos más claros. Sí, pues podemos seguir con el ejemplo de pido 10.000 euros en liquidez, ¿no? Un loan to value del 50%, entonces yo bloqueo el doble. Cabe recalcar también que ese doble bloqueado incluye los intereses que tienes que pagar, Ujú. ¿vale? Aunque bueno, me Buen estoy yendo matiz. un poco por las ramas porque los riesgos, dices, ¿no? Del colateral como tal de estos préstamos. Por un lado, es este de liquiden, que ya puede ser por precio, es decir, que tu colateral esté 20.000 bloqueado, Ujú. si baja a los 10.000, se liquida, porque tú a tu inversor, a tu prestamista, el que te ha dado esa liquidez, le aseguras como mínimo que no pierda pasta. Así que ahí ya hay una liquidación. O también hay la liquidación por impago, que es que si no puedes hacer frente a este préstamo, si no puedes devolverlo con los intereses acordados, si no puedes devolverlo con los intereses acordados, pues claro, también la persona que lo custodia, que no siempre es una persona o una empresa, ya entraremos más adelante, te liquida este colateral para pagarle al inversor, que es quien arriesgó, que puso su liquidez, su dinero, en darte un préstamo a ti. Claro, como bien has dicho antes, o sea, cuando se acerca el value al loan, o sea, es decir, cuando se acerca el valor a lo que tú Sí. has pedido, te acercas a lo que se le llama técnicamente el margin call, que es como Margin call. es el concepto, es básicamente, oye, es una llamada de margen, de, oye, tu margen es tan pequeño que te aviso de que pueden liquidarte, porque claro, obviamente por eso es una garantía. Si tú no tuvieras lo suficiente para garantizar el pago del préstamo, pues no existiría una garantía, ¿no? Entonces es como, oye, si el valor que tú has puesto de garantía se acerca mucho a lo que has pedido prestado, pues cuidado porque necesitaríamos ejecutar para poder pagar a quien te ha prestado ese dinero, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay como dos opciones. Oye, si se acerca mucho, o aumentas el value, o aumentas o digamos, el colateral para que el valor sea mayor. Es decir, puedes meter más Bitcoin, ¿no? O sea, quiero decir, Aumentar poner el más colateral. aumentar el colateral o pagar parte del préstamo, ¿no? Existirían como esas dos opciones. Oye, Sí, puedo pagar parte del préstamo o pagarlo entero si se está acercando o aumentar. Tienes como esas dos sí. opciones para, bueno, ¿tienes en mente alguna cosa más que deberían tener en cuenta para pues, no tener ese riesgo o tener en cuenta las Bueno, posibilidades que hay? se entiende el loan to value, básicamente. O sea, el beneficio que te da poner Bitcoin como colateral, si se te liquida, es lo peor que puede pasar, ¿no? Porque, claro, lo pierdes lo que tanto aprecias. Pero no, eso, Importante, lo del en loan to value. realidad no perderías lo que te han prestado. O sea, sería como una mala venta, No, digamos, un momento de venta que tú no querrías, que no sí, habrías elegido, pero en realidad sí. el fiat lo tendrías. O sea, lo que te han dado, te lo han dado. Solo que el Eso sí, eso Bitcoin, sí. pues se perdería. O sea, que no perderías las dos cosas, digamos. Eso sí, eso sí. No, y del loan to value es eso, es muy. O sea, la gente cuando nunca escucha o sea, cuando es la primera vez que lo escucha es complicado de entender, Sí. pero lo que os he comentado, 50% de loan to value, doble de colateral, por ejemplo, un 25% de loan to value es 4 veces más de colateral. Es decir, con un préstamo de 10.000 euros, yo pongo como colateral 40.000. Y a medida que el loan to value vaya subiendo, es decir, se vaya acercando al 100, 50, 60, 80, 90, a la que ya toca un límite, no sé, en caso de Firefish es 95%, se liquida. Que es que básicamente el precio de Bitcoin baja.
La que baja un 45%, casi a la mitad, pues ya, chao. Que entiendo, no sé si en Firefish pasa así, pero hay otros lugares en los que como que te penalizan un poco por haberte liquidado. Es como, oye, como he tenido que ejecutar tu orden, como he tenido que utilizar esta Sí, garantía, te cobro una comisión, ¿no? Y entonces por eso también se queda ese margen, ¿no? Entiendo, no es lo del 95, ¿no? Ese claro. 5%. Sí, es así, ¿no? En Firefish también. Sí, sí, a nivel de números exactos sería al 100%, es decir, si Claro, tus 20.000 van a 10.000, pues se liquida, pero en la gran mayoría de plataformas y en Firefish también es al 95%. Así que el inversor se gana, digamos, un 5% de Bitcoin. Aunque claro, si el precio está bajando, igual baja más. O sea que tampoco. Pero sí, claro, sí, sí, hay claro. como una comisión extra además. Vale, vamos a poner algunas casuísticas. Por ejemplo, hemos puesto el más obvio, ¿no? De alguien que necesita, pues, yo qué sé, comprarse algo, incluso necesita algo de liquidez, pero solo tiene Bitcoin porque lo tiene ahorrado y no tiene, en este caso, para comprarse, yo qué sé, una televisión, un coche o incluso hacer otra inversión, ¿no? O tal. ¿Qué otras posibilidades de uso? A mí se me ocurren ya varias, pero quiero que comentes algunas posibilidades que son también bastante comunes, ¿no? De, oye, ¿por qué alguien pediría un préstamo o pondría de colateral Bitcoin y qué pues, se puede hacer con eso, con esa liquidez? Pues mucha gente lo que hace es comprar más Bitcoin porque básicamente si tú sabes que va a subir, pues no es consejo de inversión, ¿no? Pero por ejemplo eso, te puedes apalancar, ¿no? Es un concepto también interesante e importante, que es que dejas el activo para comprar más de este activo. Hay plataformas con diferentes métodos de hacerlo. Eh, ¿Qué más también? Pues para aplazar un poco esos impuestos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Lo que hemos comentado. Y también es interesante hablar, porque siempre se habla del prestatario, pero como prestamista también tiene su utilidad. Mucha gente dice, vale, yo Efectivamente. no quiero ir 100% Bitcoin, tenerlo como activo y ya está, sino yo qué sé, una cartera media que puede ser algo de acciones o un inmueble, después algo de Bitcoin y después, pues mira, quiero algo más de rentabilidad fija porque te la aseguran, no es como Ujú. la bolsa, que igual hay un crack. Y este año, aunque a 3 años vista ganas siempre, si hay un crack, este año puedes perder. En cambio, hay un crack, un crash, ¿no? Un crash de la bolsa. En cambio, con préstamos te aseguras esa rentabilidad. O sea, si tú Porque está acuerdas, garantizado, claro, es que está claro, garantizado con Bitcoin. O sea, no hay claro, posibilidad de que no se pague eso, claro. sí, ponga Trump aranceles, Putin invada Ucrania o lo que sea, igualmente tú ese 10%, me lo invento, que te has asegurado de inversión, tu dinero, o sea, lo vas a recibir. O O sea, sea, quiero que no matizar depende que del o mercado. sea, lo que está diciendo los Q es si estás en el otro lado, ¿no? Es decir, Sí, sí, hemos estado hablando hasta este momento de las personas que ponen Bitcoin para pedir prestado, pero prestatario. tú puedes estar en el otro lado, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, pues mira, yo prefiero no asumir el riesgo que conlleva pues no pagar ese préstamo o porque no necesito ese dinero, pues no necesito, bueno, pues voy a estar en el otro lado, ¿eh? Oye, yo soy el que presta y que otros pongan la garantía y yo recibo, en este caso, el interés. Que por cierto, el interés, como estás diciendo los Q, es muy atractivo, porque hay gente que incluso pues, haciendo trading a diario como si fuera un trabajo o incluso invirtiendo en bolsa tradicional o cosas de este tipo, no consigue esta rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidades de entre el 10, 12, ¿no? Los cubos más o Sí, menos. ¿O cuánto? depende de la plataforma y del tipo de préstamos que hay, depende de cómo se hace todo esto del colateral, quién lo custodia, si es P2P, si no. Pero sí, en Firefish, por ejemplo, obviamente cambia mucho de la cantidad y del plazo, Uh pero -huh. cuanto más corto es el plazo, a 3 meses me lo invento, el interés es más pequeño, Pero pero si hablamos de es a un año o anuales. más, O sea, al final, sí, anualizado sí, sería. O sea, es verdad que, anualizado, claro, proporcionalmente es, bueno, pues es anualizado en los 3 meses o en los 6 meses, pero sí, sí, sí. pero vamos a poner el estándar de, oye, eso, un porcentaje Normalmente anual. al 10-12 se llega fácil. O sea, hasta 15 y en Firefish hasta 16 Uh -huh. he visto y se puede conseguir.
Sí, luego hay otras opciones también que luego veremos en otro lugar, pues no sé, en Hodel Hodel, en otros sitios que tú puedes elegir a cuánto otra cosa. Claro, es variable porque tú puedes elegir, oye, pues yo lo presto a este interés. Otra cosa es que alguien lo acepte porque tú puedes decidir, oye, pues yo quiero prestarlo al 50% de interés. Bueno, probablemente nadie quiera aceptar ese 50%. Porque probablemente haya otras ofertas en las que sí lo consigan más baratos, pero es abierto, digamos, porque es como una especie de tablón de anuncios diferente a Firefish, que es, oye, pues eso es la plataforma con las opciones ya preestablecidas, ¿no? En ese sentido. Entonces, vale, me gusta mucho lo que hemos comentado porque nos hemos puesto también en el otro lado de, oye, pues yo quiero ser prestamista, entonces voy a recibir ese interés y aunque no pague el préstamo, el que ha pedido prestado, voy a recibir si le liquidan, ¿no? El Bitcoin, digamos, con encima el recargo ese, ¿no? O sea, y en este caso, también sí me gustaría preguntarte, o sea, porque nunca, o sea, en este caso no lo he visto, ejecutado, no lo he vivido como tal, pero en Firefish, o sea, si ejecutan a la persona que ha pedido el préstamo, tú recibes el Bitcoin o recibes ya la conversión de ese valor en euros, por ejemplo, o en dólares. Me gusta esta pregunta porque justo Firefish esto lo resuelve bastante bien, o yo lo veo como un muy positivo en Firefish, al menos, que tiene ambas opciones, que es la autoliquidación, que es que simplemente tú, cuando inviertes ese dinero, tú pones una dirección de una wallet de Bitcoin y en caso de liquidación, el Bitcoin del prestatario se envía a esa wallet. Y es solo Bitcoin. Ahí sí que ganas este 5% de margen extra. Pero también está la liquidación por Firefish, que es que Firefish lo liquida en tu nombre y te manda a ti el dinero fiat que tú has prestado, ya sea en stablecoin, en euro o en lo que sea. Y entonces aquí en Firefish es interesante para gente que no es bitcoiner, que no tiene nada, que no le interesa, que esto Igor, uno de los fundadores, siempre cuenta esta historia, que es que su madre de no sé cuántos años no tiene bitcoin obviamente, pero invierte en Firefish sin tener ni siquiera una wallet. O sea, tiene ahí su banco, va enviando dinero y lo recibe. Y en caso de impago, que le devuelven esos euros en euros a su banco, sin pasar por Bitcoin, ni billeteras, ni custodia, ni nada. Ni tener que entenderlo, o sea, ni ninguna cosa de estas. Claro, pues en realidad es como, claro, como si fuera, yo qué sé, imagínate un depósito en una plataforma de inversiones que, claro, o una especie de, no sé, de fondo de pensiones o de tal, que, claro, realmente el pensionista no tiene por qué saber qué tipo de cartera está invirtiendo, o sea, ni qué acciones tiene, ni cómo está diversificada. O sea, claro, o sea, simplemente tiene que saber, oye, yo tengo cierta certeza de que estos son los intereses que voy a recibir o esta es la cantidad que tengo o cómo son las condiciones, digamos, del contrato, sin a lo mejor interesarme en esos detalles minuciosos de cómo se ejecuta toda esa operativa, ¿no? Hasta recibir lo que yo tengo en el contrato. Me mola mucho este ejemplo de Igor. Y has dicho dos ejemplos. Vale, o decido recibirlo en Bitcoin con ese 5% o lo ejecuta Firefish, pero en este caso, si lo ejecuta Firefish, quiere decir que es la misma casuística, es decir, por las mismas circunstancias, es decir, porque ha llegado al momento de garantía, pero tú has elegido que te lo den en euros y en ese caso no recibes el 5%, ¿correcto? Es como que ellos, por hacer este cambio, por hacer digamos, vale, se entiende, o sea, es razonable. Sí, por esa gestión, el 5% entonces se queda ahí. Vale, muy bien, muy bien. Y también, claro, vamos a volver a otra de las cosas que has comentado que quiero profundizar ahí porque es verdad que muchas personas piensan, vale, yo si estoy en la parte de Bitcoin, claro, me gustaría tener más Bitcoin, entonces, pero no tengo a lo mejor liquidez para comprar más Bitcoin. Entonces, esto es una forma de, como bien has dicho, un término interesante, apalancarte, es decir, utilizar lo que tienes para conseguir más, que es utilizarlo como de palanca. Oye, yo utilizo lo que tengo para utilizarlo de palanca para conseguir algo más. Entonces, bueno, pongo de colateral Bitcoin, pido en este caso euros,
o dólares o lo que sea y compro más Bitcoin. Que, en cierto modo, aquí tendríamos una casuística y es que ese Bitcoin también que acabo de comprar también me podría permitir, en caso de acercarme a liquidación, poner más garantía, ¿no? Entonces también puedo utilizarlo como, oye, tengo la posibilidad de poner más garantía, pero claro, hay muchas personas que a lo mejor utilizan diferentes momentos para hacer esto y también puede ser un riesgo, ¿no? Me gustaría que comentáramos también esto, porque claro, si tú pides en un momento muy alto de precio y estás pidiendo prestado, también tienes más riesgo a la caída y por lo tanto también tienes más posibilidades de que te ejecuten, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todas estas posibilidades? Si hay que nombrar alguna cosa en concreto que tú veas que se debería saber o que la gente tenga en cuenta, la gente que desconozca este mundo, ¿cómo también has visto que la gente utiliza esta forma de hacerlo? ¿Qué cosas crees destacar de esto? Bueno, de esto tienes que también entender el mercado, es decir, depende mucho de los plazos. Una cosa es a 3 meses y otra cosa es a más de un año. Yo personalmente hice un vídeo en mi canal pidiendo un préstamo y justo para ese entonces Bitcoin como cayó bastante. Y yo digo, subir seguro. Y compré más Bitcoin y ha subido bastante. O sea, y aunque venda esa parte que he ganado con el préstamo, aún así estoy en profit pues del 25-30% en nada, en 2 meses. Eso como ejemplo. Obviamente cada uno que investigue por su cuenta, que tome el riesgo que él cree necesario. Pero a nivel de tener en cuenta, aparte de lo del precio, al menos en Firefish, tú claro, con este Bitcoin, si, o sea, con esta liquidez que has obtenido y compras más Bitcoin, no puedes devolver el préstamo en Bitcoin. O sea que ya también lo tienes que vender y tal, que son también gestiones, comisiones. Así que tampoco hay que, a la que suba un 5% vendo porque es que igual no ganas. ¿Vale? Que igual hay gente que se emociona, empieza a apalancar, apalancar y apalancar. Y a ver, también cuidado. También cuidado. Y no sé, es que cada uno usa su Bitcoin como quiere, es lo que yo siempre defiendo, no voy ni a recomendar nada ni a juzgar nada. Pero sí que hay que estudiar y mirárselo bien, en plan, vale, aquí puede caer, en un año estaremos en bear market o no, ¿sabes? Como esto Sí, ver un poco depende también de cada uno. los ciclos de mercado, también de, oye, Claro, ¿dónde estamos? Estamos en un bull run, estamos en un momento alto, porque claro, la gente se emociona de que tiene más sí, capacidad de colateral cuando el precio está más alto. También cuando está más alto hay gente que le entra más FOMO, ¿no? De, hostia, que se me va el precio, quiero comprar más, pero claro, ahí ten en cuenta que ahí arriba tienes más riesgo. Es verdad que tienes más capacidad de value, de valor para poner de colateral, pero tienes más riesgo de que descienda y es cuando más liquidaciones hay, ¿no? En esos puntos, los que, oye, pues se desprende el precio sí, y no hace ni. Entonces, al sí, revés, puede parecer menos atractivo, al menos a mí es la forma en la que me gusta utilizarlo, que es, oye, cuando está bajo el precio, es más seguro de que no siga bajando mucho más. Cuanto más sí, abajo lo pillo, es verdad que tengo menos capacidad de préstamo, pero es más seguro de que pase lo que tú has dicho, de que, oye, si he pedido prestado para comprar más Bitcoin, si estoy en un punto bajo, eso que he comprado de Bitcoin me va a permitir que cuando siga subiendo, oye, pues ya puedo devolver el préstamo en cualquier momento sortear la ola. liquidando, claro, liquidando una parte y me acabo de quedar con un Bitcoin, o sea, con parte de Bitcoin que no tenía anteriormente. O sea, es como que he comprado Bitcoin gratis. Es como, pero claro, Sí, hay que tener también esos conocimientos sobre los ciclos de mercado y todo esto y analizar bien pues, indicadores, etcétera, para poder evaluar bien esta casuística. Tampoco es que necesites que sea tan exacto como hacer trading muchas veces, porque también tienes márgenes de tiempo y ese tipo de cosas, pero bueno, se puede hacer. Vamos a entrar en otro aspecto, Loscu, porque hay gente que se comenta, ¿no? Ahora que existe todas estas posibilidades, claro, yo conozco a algunos de los bitcoiners más antiguos que básicamente pues iban viviendo, y algunos de ellos siguen haciéndolo, vendiendo un poquito de bitcoin cada cierto tiempo, simplemente tienen una cantidad, digamos, de bitcoin, un número de bitcoin, sí, y lo que van haciendo es, oye, yo
más o menos sé cuánto es esto en dólares y más o menos me voy dejando siempre la misma cantidad en dólares y voy vendiendo proporcionalmente para ir viviendo, ¿no? Entonces, claro, la capacidad de tener ahora préstamos y ese tipo de cuestiones, dice, ostras, pues, ¿para qué voy a ir? Podría hacer esto, ¿no? Y podría, en lugar de venderlo, como sé que en largo plazo va a ser una tendencia alcista, pues voy a ignorar, voy a colateralizarlo para pedir préstamo. Entonces, la teoría dice, esa es la teoría, que tú podrías estar en un préstamo perpetuo, ¿no? Y poder vivir siempre con la suficiente cantidad. De hecho, hay un montón de, bueno, Excels, gráficos, tal, para poder más o menos predecir, aunque también tiene mucho que ver con el precio, y entonces pues el precio es difícil de predecir con exactitud y todo esto. ¿Qué opinas de esto? De si es realmente posible o no, vivir como en una especie de préstamo perpetuo y también el concepto de préstamo perpetuo, si crees que, porque sé que por ejemplo la mayoría de plataformas no te permiten tener un préstamo abierto directamente que sube, sino que tienen una caducidad, digamos, tienen un tiempo concreto de contratos de un año, como tú dices, o de 6 meses o de tal. ¿Cómo ves tú este concepto? ¿Crees que en algún momento habrá la posibilidad de que podamos estar como en una especie de préstamo abierto que simplemente siga subiendo los intereses, ¿no? Y que tú das pues ese... ¿Cómo ves todo este concepto de vivir, digamos, en un préstamo perpetuo sin vender nunca tus Bitcoin y demás? Bueno, el concepto como tal no es un concepto de ahora de los bitcoiners, ni de Firefish, ni de Hodl Hodl, ni de nada. O sea, los ricos siempre lo han hecho. O sea, hace nada vi una información de que una reina de España, creo que Isabel la Católica, como que empeñó sus joyas para financiar la expedición de Colón y tal. O sea, no sé hasta qué punto es cierto, pero se escuchan cosas. El ejemplo más reciente, importante y sonado, por ejemplo, Elon Musk, cuando compró Twitter, ahora X, él puso, o sea, él pidió un préstamo poniendo como colateral sus acciones de Tesla. Y que en general mucha gente rica, pero rica de verdad, de gran patrimonio, viven y hacen eso. O sea, como Efectivamente. concepto lo veo muy factible. En Bitcoin, la verdad que también. A nivel de lo que dices tú del préstamo perpetuo, ahí igual sí que es un poco más complicado a nivel del contrato del acuerdo. También, claro, igual esa liquidez o sea, tendrías que machear con otros inversores, o igual si es un préstamo centralizado, igual sí que esa plataforma te da esa pasta, entonces sí. Pero bueno, y lo bueno de Bitcoin, del mercado en general, de qué se puede hacer con Bitcoin, de estas plataformas, de Firefish, de las otras, es que implementan o hacen lo que demanda el mercado. Así que en verdad, si mucha gente lo pide, por ejemplo, en Firefish, cuando yo empecé, los préstamos se podían pedir de un 7 al 12%, y como la gente pedía mucho, o 7 o 12, ahora ya es como del 5 al 15. Y en USDC del 6 al 16. O sea que si ven que la gente lo pide, o que la gente no usa una cosa, digamos, préstamos en corona checa que tienen, pues claro, lo van a quitar. Entonces, claro, como hizo un poco el mercado, yo creo que sí. Y bueno, mucha gente ya lo ha estado haciendo, ¿no? Gente que compró Bitcoin hace tiempo, desde hace, sí. Bueno, esto está poniendo de moda, digamos, desde COVID, ¿no? Más o menos, hasta hace unos 3-4 años que empiezan ya a sonar más estas plataformas. Pero bueno, en resumen, sí, tiene sentido hacerlo. Con Bitcoin gente lo hace, se puede hacer. Tener un contrato de préstamo y simplemente ir pidiendo pasta, no sé hasta qué punto es posible, pero sí que se podría hacer en un futuro. Claro, como no es tan, bueno, tan amplio, o como bien has dicho, el hecho de tener específicamente un préstamo perpetuo, sí lo puedes más o menos generar por ti mismo, ¿no? Es decir, abrir uno para Sí. cerrar otro y así sucesivamente. ¿Ves que, por ejemplo, en Firefish esto se hace? O sea, un usuario que directamente vaya abriendo y cerrando consecutivamente préstamos como para hacer este semi-préstamo perpetuo. Sí, y sí, la gente lo hace, la gente me lo dice, me dicen de Forfis también.
Yo solamente lo haga pronto, también para ir probando, ¿no? Para ir también enseñándole a la gente. Pero sí que la gente lo hace. Lo único que yo también aquí tendría en cuenta las comisiones también y Ujú, tal. Claro, ujú. porque si haces un préstamo cada semana, se te va como Claro. yendo ese 1%, que es poco, pero que a la larga es mucho. Entonces que tampoco. Pero bueno, sí que existe. De hecho, en muchas plataformas hay también ciertos límites de, a ver, no puedes tener más de X préstamos o más de X dinero. Pero bueno, la gente lo comenta y lo hace. Esto existe. Vale. Vamos a entrar como más en detalle de las diferencias, ¿no? Entre, oye, cuáles son las herramientas que tenemos para poder hacer esto. Ya hemos hablado como teóricamente de las posibilidades que se pueden, no sé qué, no sé cuánto, de cuáles son los márgenes de actuación y demás. Pero vamos a ver las herramientas como tal, para poder ejecutarlo, para poder llevarlo a tierra, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre estas plataformas o herramientas o posibilidades que tenemos? Pues cuáles, no sé, que tengan KIC, que no, pros, contras, todo ese tipo de Sí. cosas. Bueno, lo más importante yo creo que es definir el concepto de la custodia de ese colateral. O sea, hay varios temas, ¿no? La custodia del colateral y efectivamente el KIC. También comentar que ahora mismo están saliendo un montón. O sea, las básicas típicas son HODL con su Lend, Leden y Debify. Igual son las que más a la gente Uh -huh. les suena. Igual estaría también entrando ahora bastante Firefish, sobre todo en Europa, en el mercado de Alemania, en Suiza, Alemania, Austria, República Checa. Se me ha parado un momento. Vale. Sí, no te preocupes. Hay, Luego se carga, ¿eh? O sea, aunque se vea, o sea, se te está grabando en local. ¿Sabes lo que vale. te quiero decir? Y a mí luego me va a llegar la grabación en local, así que no te preocupes. A mí también se me ha cortado algunas veces, pero se comparte luego, no te Vale, preocupes. pero, ¿qué está diciendo? Que está llegando Entonces, sí, Firefish lo de la a Europa y cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. Sí, entonces estas son las 4 que yo suelo comentar y que la gente me suele preguntar o comparar, por eso comento estas. Igual hay alguna más, pero no sé. Hay 3 tipos de custodia, que eso es lo que la gente más pregunta. La custodia centralizada, que tú simplemente tu Bitcoin lo envías a esa entidad, en el caso pasa de Debify y de Leden, por ejemplo, O sea, que ¿no? se lo Que cedes, ellos básicamente. Es como un se lo exchange cede que le das una la propiedad. propiedad, la Sí, custodia de ese Bitcoin. Entonces tú, claro, claro. ya no tienes, bueno, como cualquier exchange, vaya, que se lo das y ya no tienes tu propiedad. Sí. Que esto, a ver, suele ser más fácil, igual de comisiones más barato, pero sí que tienes como el riesgo este de que, claro, tú no tienes tu Bitcoin. Entonces tú, bueno, los Bitcoiners reales, digamos, los full Bitcoiners, los maximalistas no les suele gustar esta opción. Después están los préstamos DeFi, ¿vale? Que igual sí que a nivel de privacidad sin KIC puede ser lo más privado, digamos, pero claro, ahí muchas veces entran ya protocolos raros de Wrapped Bitcoin y todo Mm, eso. Yo ahí no entro, o sea, yo Ethereum yo no tengo, así que mm. yo no, esas cosas a mí me echan para atrás, aunque si quieres la privacidad completa tal, igual sí que puede ser eso. Tenemos la opción también, que eso Ah, para mí porque es lo peor. en este aspecto, Sí, déjame que matice una cosa, Loscu, ya que estamos en ello, por no retomarlo luego. Bueno, me ha gustado mucho esto que has comentado de la custodia. O sea, para mí también es una línea roja en ese sentido. O sea, yo ya he pasado por muchas sí, problemáticas de ceder ese Bitcoin y de tal. Entonces, lo evito al máximo. O sea, de hecho, no lo hago. No, nunca cedo la propiedad a un tercero. Y esto que has comentado de DeFi es muy interesante porque hay mucha gente que cada vez utiliza más pues, redes para hacer cosas extrañas dentro de DeFi y tal, pero matizar que suele ser, como bien dices, en otras redes, o sea que no es Bitcoin directo. De hecho, hay gente que confunde simplemente porque ve que hay BTC, que hay Bitcoin, pero en realidad no es Bitcoin real. Es un sucedáneo, no es como una especie de que se han inventado una especie de Bitcoin dentro de otra red
y demás. O sea, que hay que tener cuidado también de darte cuenta y de saber 100% que tú en realidad ahí no tienes Bitcoin, no estás operando en la red de Bitcoin, sino que suelen ser otras redes, como ha dicho, como Ethereum y muchas otras. Entonces, cuidado ahí porque tienes otros riesgos que son que, por ejemplo, ese token que representa a Bitcoin se pierda o se elimine, o se borre o directamente desaparezca, que ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces ya, oye, pues directamente si tenías un WBTC o yo qué sé, hay un montón de diferentes, no sé, una letrita delante y luego BTC, pues en realidad no tienes el Bitcoin como tal porque no está operando directamente en la blockchain de Bitcoin, entonces tienes ese riesgo asociado, ¿no? Sí. De hecho, de mercado... Sí, perdón, digo que de hecho en el mercado DeFi y tal era bastante popular esto en el anterior bull market, por lo que he visto y me han contado. Pero, por otro lado, cada vez Bitcoin tiene más funcionalidades, ¿no? Lo del escrow, que ahora entraremos y tal. Así que cada vez con solo Bitcoin, digamos, en on-chain, cada vez sí que es más fácil operar, ¿no? Ejecutar este tipo de transacciones, ¿no? Lo de el depósito de la garantía, el Bitcoin, el préstamo, etcétera. Y de hecho, es verdad que no lo hemos contado antes, es verdad, pero ahora que lo has nombrado me gustaría matizarlo y seguimos si quieres también con lo que estabas comentando, pero has dicho la palabra escrow, que también es necesaria de conocer y que hay mucha gente que pregunta, pero yo cómo tengo la real garantía de que esto se me va a pagar? O sea, ¿cómo sé yo de verdad que no me van a timar o que no me van a... Claro, ¿y dónde está ese Bitcoin si no lo custodia? Porque ahora acabamos de comentar, oye, se lo cedo a esa plataforma y demás, pero hay otras opciones que son no cederlo. O sea, que tú no dejas el Bitcoin en una plataforma. Entonces, ¿cómo es esto exactamente? Vamos a comentarlo. Aquí entro porque justo está lo centralizado, que es fácil, lo entregas, te dan liquidez y ya está, lo custodia alguien. Lo DeFi, que supongo que los oyentes de bitcoinismo no hay muchos de ahí. Y después está la tercera opción, que es, como yo lo llamo, la non-custodial, que es Bitcoin on-chain, primera capa, o sea, no hay nada inventado, y está en custodia, no sé, tu custodia es como custodia externa, que está en este escrow. Es una dirección de Bitcoin es una creada, multifirma. una multifirma, ¿cierto? Creada específicamente para operar ese Bitcoin en caso de impago, de pago, de devolución. Le puedes meter más con lo del colateral, ¿no? Que se puede aumentar. Y eso lo usan plataformas como HODL o como Firefish en este caso. Que nada, básicamente se crea una dirección multifirma y aquí es donde entran las diferencias entre Firefish, entre HODL o entre otras. Lo más típico que se había visto antes era una multisig 2 de 3, que es fácil, una para el prestatario, para el que pide esa liquidez y deja el Bitcoin, una para el prestamista, el que invierte ese dinero, y una para el intermediario, el árbitro, que en el caso de HODL pues son ellos. Pero Firefish aquí lo que introduce es un concepto nuevo que son transacciones 3 de 3 prefirmadas. 2 de 3 con una prefirma que yo antes decía parcialmente firmadas, pero es que es prefirmadas, que es que básicamente está la llave del prestatario, el que deja el Bitcoin, y después hay dos oráculos, el de pago y el de precio. O sea que todo esto ya está firmado, pero simplemente se tienen que activar los oráculos. Que, por ejemplo, el de precio ya está firmado que si el loan to value baja al 95%, ¿no? Por ejemplo, con Firefish, pues ya se ejecuta esa orden sin tú firmar nada, ni esperar al otro, ni ponerte en contacto, y automáticamente ya o lo liquida Firefish y te devuelve los euros, o se envía ese colateral, ese Bitcoin de garantía en el escrow, se envía al prestamista. Hostia, esto es como opera Firefish. No lo sabía exactamente este matiz. ¿Y qué pasa si entonces ese oráculo, por lo que sea, tiene una información que no es la adecuada y ejecuta esto, ¿no?
De precio para evitar los, ¿cómo se dice? Flash crashes, ¿no? Que Ujú. puede caer un exchange o lo que sea. Firefish, el oráculo de precio, coge una media de 8 exchanges, Ujú. 8 CoinMarketCap, CoinGecko, Binance y tal. O sea, tiene 8 y hace como una media. Entonces, Muy claro, para bien. evitar flash crash. Porque también al estar prefirmados estas operaciones de escrow, para que el precio toque un segundo el límite, el loan to value del 95%, se ejecuta. Aunque después suba el doble, da igual, se ejecuta. Claro. Porque ya está prefirmado. Claro, por eso me También daba está el miedo. oráculo. Sí, claro. Por Claro, eso lo del porque... colateral, lo del loan to value, que lo hemos hablado bastante hoy, que eso está bien porque no se habla o no se comenta lo suficiente. Pues bueno, tienes la opción de añadir más, así que te lo tienes que ir mirando bien. También Firefish te envía esas que has comentado, llamadas al margen, bueno, Firefish y las otras. Así que Sí, que te muy, van muy avisando importante. básicamente. Por ejemplo, en Sí, Hodel Hodel incluso lo puedes ligar a tu Telegram y que te lleguen como mensajes de Telegram de, oye, cuidado porque está cerca o porque ha sí, pasado no sé qué o tal. Y si no, pues te entiendo que te llegan como notificaciones simplemente, ¿no? Oye, de la sí, al aplicación o correo, al tal. email, al correo, ¿sabes? De, oye, Sí, tal, pues sí. estate atento de esto. Que no es que te llegue ya diciendo, oye, te hemos liquidado. No, no, o sea, no es así, para que la gente no se imagine que es como que ya te llega la mala noticia, sino que hay un margen efectivamente y te van avisando de, oye, cuidado con esto, oye, estás muy cerca, este tipo de cosas, ¿no? Para que puedas Sí, actuar, digamos. sí. Incluso, y esto no sé si lo hace Firefish, porque no lo he probado, pero en Hodel Hodel, incluso llegando ya a ese punto, te dejan como un margen de tiempo, es decir, oye, te vamos a liquidar, ya está, te liquidamos, pero te dejan como, creo que son 48 horas o 24 horas para que realmente hagas algo. O sea, de o pones el colateral o pagas el préstamo o lo que sea, pero en realidad tú ya estás liquidado, digamos, ¿no? Ya has tocado eso, pero te dejamos como un margen de error, digamos, ahí habiéndote avisado con todo ese tiempo y tal. No sé si en Firefish es directamente, entiendo que por lo que has dicho de los oráculos es, oye, en cuanto llegan a eso, como sea prefirmado, ya se ejecuta Sí, automáticamente sin que sí, Firefish haga nada, sí, digamos, ¿no? sí. Claro, Sí, pues claro. ellos buscan este modelo de custodia, de non-custodial, ¿no? Que no lo tienen ellos, pero claro, también así para asegurar el uso más óptimo y objetivo sin la intervención de Firefish posible de ese Bitcoin que está en el escrow. Ahí es directo. Vale, hemos visto esta primera diferencia súper importante, que es la de la custodia, aquellos que sí cedes la custodia y aquellos que no cedes la custodia. Hemos visto que los que sí ceden la custodia, pues básicamente son casi todos, excepto Hodel Hodel y Firefish, ¿no? Sí, Y esto, ¿cuál es? Bueno, de entre todos también, porque en los que cedes la custodia, todos son con KIC, que es la segunda diferencia más grande, ¿no? Tienes que sí, ceder datos, digamos. El KIC, para quien no lo sepa, es conoce a tu cliente, tú tienes que entregar pues lo típico que haces como si fuera el banco, DNI, sí, quién eres, tal, certifícame que eres tú esta persona y comprueba que realmente eres tú, pero hay otras fórmulas que también entraría el tema de DeFi que hemos hablado antes, pero no quiero meterme demasiado ahí porque lo desrecomiendo realmente por completo. Entonces, dentro de lo que es estas posibilidades, cuéntanos las diferencias, digamos, en este otro aspecto. Ya hemos hablado de la custodia, vamos a hablar del tema KIC y cómo funciona. sí. Efectivamente, como tú has dicho, todo lo custodial va con KIC, todo lo DeFi va sin KIC. Y después en non-custodial, en este modelo de escrow que hemos comentado, con la multisig, Firefish, por ejemplo, tiene KIC, por desgracia, pero es lo que hay. Y Zoho, por ejemplo, no tiene. Aún así, las diferencias que hay, o sea, el KIC, yo, por ejemplo, los de Firefish los conozco personalmente y es gente bitcoiner que si por ellos fuera, no lo pondrían. Pero al estar aquí en la Unión Europea, están en Praga, en República Checa, han tenido rondas de inversión, de Brains, por ejemplo, son bastante Mm. amigos, digamos, Mm. porque están ahí también. Y hay un que dice mínimo, o sea, no hace falta que tú envíes una factura del agua a tu nombre, sino bueno, con el típico del DNI y tal, que obviamente no es lo óptimo,
pero aquí hay que recalcar que Firefish, el caso de uso, o a donde se quiere acercar, es interactuar tu banco o tus euros fiat que tú consigues con tu trabajo normal y acercarlo e interactuar con Bitcoin. Es decir, porque tú en HODL solo puedes pedir Efectivamente. USDC, UST o tal. Entonces, Claro. Firefish aprovecha o usa como ese espacio, ¿no? Esa market share de gente que no quiere entrar en Ethereum para tener USDC o en Tron o en lo que sea. Tú simplemente con Firefish consigues esa transferencia, ese fiat, esa liquidez, lo consigues en tu banco. O sea, una transferencia SEPA normal. Eso estamos hablando para Europa. De hecho, Firefish tiene euros, corona checa, la de Suiza, ¿cómo se llama? Bueno, franco suizo, sí. Franco suizo EHF, y, sí. USDC. Que USDC es más una opción para gente de todo el mundo, del ITAM, ¿no? Y tal, por ejemplo, pero sí que en Europa Firefish empezó mucho centrándose en ese mercado o en ese nicho. De, a ver, el KIC, vale, no me importa tanto porque también es un KIC de la plataforma, es decir, tú no pones KIC del Bitcoin que tú compras o que tú tienes, eso también es importante decirlo, Pero en realidad pero bueno, se asocia, ¿no? En cierto modo, o sea, porque si tú estás poniendo a tu nombre eso, entiendo que, o no sé, o corrígeme si me equivoco, pero entiendo que ya como se guarda en una base de datos de Firefish, entiendo que no, ya eso sí, claro. relacionas, oye, esta persona ha metido este Bitcoin. Entiendo que al revés no. Por ejemplo, si estás en el otro lado, por ejemplo, como la madre de Igor, entiendo que, bueno, tú tienes euros, pones euros y la otra persona Claro, es la que pone el colateral de Bitcoin y tú estás prestando euros a un tipo de interés y ya. O sea, no. ya está. Te devuelven el préstamo con tus intereses, Claro, ahí sí que tienes que tributar por esos claro. intereses. Pero lo del KIC, por parte del prestatario, decir también que Firefish intenta, digamos, explicar, contar o enseñar lo mínimo de Bitcoin. Que, por cierto, en el contrato que ellos te dan como una plantilla, un contrato así legal, con muchas páginas en inglés, por la normativa europea, por MiCA, por AML y por todo. Ahí, en parte, en el prestatario, no mencionan Bitcoin. Ujú. Es decir, ellos mencionan que ha puesto un colateral y no dicen ni tu wallet ni tu nada. Muy bien. Obviamente, los datos del KIC se guardan y que pueda haber hackeos o lo que sea, o si tienes una inspección de la Interpol, pues se podría llegar por su parte. Pero sí que ellos, al ser bitcoiners, intentan exponer tus datos personales lo más mínimo posible. Buen matiz. Vale, pues hemos visto esas grandes diferencias. Vamos a ir más profundo, a bajarlo a Sí, tierra o todavía más y si te parece bien vamos a ver por dentro, ¿no? Cómo es para que la gente diga, vale, sí, ya estoy entendiendo mucho más, pero es que no me lo imagino visualmente. Habrá personas que digan, sí, pues, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ejecuta? ¿Dónde tengo que clicar? ¿O cómo funciona esto de lo que me estáis hablando? Así que, si te parece bien, vamos a verlo. Vamos a compartir sí, pantalla, los Q. A ver, aquí tienes, ya estás compartido. Veo sí, que aquí ya está. esta, por ejemplo, es o sea, la web, o sea, por ejemplo, en Firefish, que obviamente pues es lo que controlas y tú representas a Firefish. Esta sería la web que entraría cualquier persona, firefish.io, y que se encuentra aquí para que la gente pueda ver Sí, cómo sería un proceso normal de alguien que dice, venga, sí, quiero estar o en el lado del prestamista o en el lado del prestatario, que vamos a ver las dos, pero cómo funciona. sí. Yo esto lo diferencio de la web, que es esta, firefish.io, y la plataforma, que ahí es donde operas, donde está el mercado y tal, que ahora entraremos. Aquí nada, básicamente es una página típica que te cuenta un poco lo que hay, ¿no? Ves que puedes financiarte al 6% o invertir y ganar un 15%, tanto de la parte del inversor, prestamista, el que da esa liquidez, o el que la obtiene, que son los bitcoiners. Nada, aquí un poco gente con quien han colaborado. Estos son youtubers famosos de Alemania, de República Checa. Bueno, el de Aquí Trezor también y lo que tal, es. ¿no? El co-founder de Trezor y Sí, tal. Ujú. sí, 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 sí.
También tienen eso, lo del non-custodial que os he explicado, lo de Bitcoin Native, que por favor, de verdad es así. Tienen KIC, sí, eso no mola, pero dentro de lo que cabe sí que son lo más bitcoiners posible. Que es la diferencia Aquí de lo está que el estábamos Bitcoin. hablando antes, oye, de trabajar con otras redes, de estar en otras blockchains, Claro, con sucedáneos de cosas, con ese tipo de claro. movidas que al final no estás trabajando con Bitcoin directamente, que eso es importante. Y lo del no custodial Sí, también es súper importante, me gusta mucho. claro. Entonces es como que intentan dentro de lo oficial de la normativa MiCA europea y tal, pues hacer lo más Bitcoin friendly posible. Ujú. Aquí nada, están pues los stats un poco, 13.000 usuarios un poquito más, los Bitcoin procesados de colateral. Yo me acuerdo que la primera vez que lo miré no había ni 300 y ahora hay 1.500 Hostia, Bitcoins que se han qué bien. puesto como colateral, liquidado, enviado, etcétera, y un poco pues el valor en fiat. Aquí también muy importante, os lo recomiendo a todo el mundo, es si podéis leer el libro este de Bitcoin de Ultimate Collateral, que es un libro de estos que hace Brains, no sé si lo conoces, Adrián, Sí, ¿no? Que sí, hace sí. como De hecho, lo conozco. Bitcoin mining. Bueno, a Brains lo conozco, de hecho, en persona, incluso de otros eventos y demás, pero no sé a lo que te refieres exactamente. Que Brains ha hecho como una especie de libro de este tipo o qué. Sí, como que Brains Eso no lo he visto. ofrece gratis ebooks o en PDF y tal, pequeños libros de unas 100 o 150 páginas de diferentes cosas. Yo, por ejemplo, aquí físicamente tengo uno de Bitcoin mining Heat Ah, hostia. Qué guay. Reuse. Como información, simplemente, la mayoría son de Bitcoin mining y como Brains invirtió mucho en Firefish, hicieron esto, el Bitcoin de Ultimate Collateral. O sea, Brains Que nada, son básicamente, como, o sea, inversores de la propia startup, digamos, ¿no? De la empresa, digamos, ¿no? Para sí, financiar sí. sí, sí. De hecho, hay Bitcoin Firefish, Creo que aparece ahí a la invirtió derecha, mucho ¿no? Brains. Partners. Bueno, lo utilizan como partners, vale. Pero sí, vale. Sí, tenía antes también por un sitio pues quien ha invertido, tal, lo que sea, pero sí, que Brains está muy metido en Firefish. Nada, el libro muy interesante, muy importante. Es un poco, bueno, lo que hemos hablado, o te escuchas nuestro podcast o te lees el libro. Pero básicamente es lo que hemos hablado. Y De que los si ricos no alguien venden sus activos. Sí, pero perdona. Y si a alguien le da mucha pereza o no sabe inglés o lo que sea, que coja el PDF, que se lo ponga en ChatGPT y que le haga preguntas o que le diga hazme un resumen o ese Sí, tipo de cosas, ¿no? Porque también ahora se facilita mucho con este tipo de herramientas, ¿no? sí, De IA y sí, tal. sí, sí. Sí, sí. De hecho, seguramente lo vayamos a traducir al castellano, sí, oficialmente, porque copias de ChatGPT ya hay, pero sí que hay ciertas incoherencias o cosas que no Mm, entiendes. ya. Pero bueno, básicamente eso, que tienes mucha información. Y aquí lo que yo destacaría también es en recursos. Si vas a esta página y vas a documentos, aquí tienen, explican todo el proceso, todo lo del escrow, lo de la multifirma, que si vais a español, aquí tienes el paso a paso, cómo operar, que eso lo veremos en la plataforma, las preguntas frecuentes y el protocolo, básicamente. Pues está De quién muy hay, el guay que prestatario. para gente que a lo mejor se ha quedado ahí. Yo, o sea, lo entiendo perfectamente porque hay gente que se queda con el run run de, vale, Sí, pero ¿cómo sé 100% que esa garantía está ahí y que realmente no hay ningún problema de impagos y tal? Bueno, cuando entiendes realmente cómo funciona el escrow y cómo se hace y cómo está en esa multifirma dentro de la blockchain y todo esto, pues sí. entiendes mucho más esa garantía real que existe, ¿no? Entonces, aquí se explica muy bien, así que si alguien tiene interés en saber los detalles, pues qué menos que verlo ahí directamente, ¿no? Sí, te cuentan para gente igual un poco más técnica o que sabe más sobre Bitcoin y tal, pues los diferentes vías, ¿no?, que pueden pasar con tu Bitcoin en caso de cancelación, de liquidación. También muy importante para el prestatario, el que deja el Bitcoin, tienes la transacción de recuperación. Es decir, hay un time lock que en el hipotético, muy poco probable, improbable caso de que Firefish desaparezca y no haya nadie, ni un responsable, ni nada, digamos, tú al menos como prestatario, el que ha dejado ese Bitcoin y que lo tienes aún bloqueado, tienes la opción de emitir esta transacción
al cabo de un mes de que los oráculos desaparezcan, desde que Firefish ya no exista, tú puedes al menos recuperar este Bitcoin del escrow. Esto también es algo muy positivo, muy bueno. Mola mucho que cuentes esto, Loscu, porque claro, hay gente que dice, vale, sí, que ha pasado muchas veces con otras plataformas y sobre todo con esas a las que le cedes la custodia. Por eso esto se puede hacer, porque no cedes la custodia. Si cedieras la custodia, pues realmente el Bitcoin sería de la plataforma y tú no puedes hacer nada, porque no es tuyo. Pero como ese Bitcoin sigue siendo tuyo hasta que haya un impago o hasta que se ejecute lo que sea y tal, pero mientras que siga siendo tuyo, tú efectivamente tienes la capacidad de hacer una transacción, diríamos, y ejecutar en este caso la recuperación, que es verdad que hay matices técnicos que a lo mejor hay gente que no sabe, pero al menos sabes que tienes la posibilidad de hacerlo y podrías incluso, oye, tocar a la puerta a alguien, pedir ayuda, lo que sea, para poder hacerlo, porque sí se puede hacer, ¿no? Que es lo importante. El matiz este es muy importante y deja como fe de que realmente la importancia del non-custodial, ¿no? O sea, de que tú seas realmente el propietario y de que no hayas cedido esa custodia. Con este tipo de detalles se nota lo importante. Sí. Yo, por ejemplo, estuve en Celsius cuando era joven e inocente, así que por eso este tema me toca muy de cerca, digamos, y por eso estoy con Firefish y no con otras. Bueno, cuéntalo esto para quien no sepa lo que es Celsius y qué pasó para que la gente sepa exactamente a qué te refieres. Sí, bueno, básicamente era una empresa que yo por ese entonces tampoco sabía mucho, estaba en la universidad, tal. Que tú ahí depositabas tu Bitcoin y te daban un interés, que era bastante atractivo. Estaba Celsius y BlockFi, las más así importantes, también creo que más, pero... Y nada, básicamente ese Bitcoin era simplemente una reserva fraccionaria, es decir, Celsius en este caso, tu Bitcoin no estaba ahí en tu billetera, sino que ellos operaban, hacían muchas cosas, lo que ellos quisieran. Y nada, simplemente pues cuando entró el bear market, pues cayó de precio, no pudo devolverle a todos los inversores ese Bitcoin y quebró. Así claro, que también tenía que pagar esos intereses y todo ese tipo de cosas. Claro. Y este es el gran problema, y por eso me gusta que lo cuentes como ejemplo, de darle tu Bitcoin a alguien que en realidad, o a una plataforma que en realidad pues al final se lo está quedando y no sabes lo que está haciendo. La realidad es que por mucho que te muestre en una pantallita y tal, en realidad te están mostrando algo que es interno, no que tú puedas verificar. Don't trust verify, o sea, no puedes verificarlo en la blockchain, ¿no? Y en cambio, pues aquí sí. Tanto en Firefish como en HODL, tú puedes realmente ver, por ejemplo, ese contrato, puedes ver la multifirma en la blockchain, ¿no? Tienes una dirección concreta con esa multifirma que puedes verificar, ¿no? Y que además puedes interactuar con ello, claro. Sí. No, nada, aquí poco más que comentar. También estas prefirmas las puedes también hacer tú, si eres ya más técnico y tal. Te dan aquí como las instrucciones, así que nada. Que Firefish es muy abierto, el escrow su idea que han inventado de los oráculos, es algo bastante innovador, que te da muchas posibilidades, también mucha seguridad a la hora de operar con tu Bitcoin. Y nada, simplemente eso, que la gente lo mire, que lo estudie, que me pregunte a mí, ningún problema. Ellos también tienen un equipo de soporte muy bueno, o sea, hay un chat en la web, un correo, un canal de Discord también suyo, que yo, por cierto, tengo un canal de Telegram aquí en español, que, bueno, somos 100 y pico personas, así que si os vais uniendo, pues cualquier tipo de pregunta, cualquier cosa, lo preguntáis por ahí y yo os ayudo, se lo paso al equipo interno o todo. Así que Firefish es transparente, Lo ponemos en la descripción, Loscu, también, para que la gente lo tenga ahí ubicado y que todo lo vais a encontrar en la descripción, todos los enlaces, todo lo que está nombrando Loscu, así lo tienes ya ahí recogidito. Entonces, vale, Loscu, ya hemos visto cómo es lo que es la web, ahora vamos a ver, entre comillas, la app, que en realidad, bueno, es la aplicación, digamos, la plataforma como tal, de cómo se hace todo esto realmente. Entonces, entiendo que te podrías o crear la cuenta o lo que vas a hacer ahora, que entiendo que sería entrar, ¿no?, a tu propia cuenta sin hacer todo el proceso, pero la gente tendría que crearse la cuenta con todo esto y entraría. Ahí te dejo.
¿Cuáles serían los siguientes pasos? Te hago un tutorial. Bueno, para tus espectadores hemos creado el código Bitcoinismo, que eso también que la gente De sepa, que puta madre. claro, que te Lo apoyen y dejamos tal. también ahí en la descripción, sí. ¿Y qué Claro, tienen, qué claro, tienen con esto exactamente? ellos tienen un descuento del 30% de la comisión de su primer préstamo. Joder, por un Que 30% por está de cierto, de eso puta no hemos madre. hablado. Las comisiones es un 1,5 del valor del préstamo en Bitcoin. Es decir, tú ese colateral que bloqueas en la transacción, digamos, cuando lo ejecutas, 1,5 se va como comisión. Pero que con tu código pagarían un 1% en vez de un 1,5. De lujo. O sea, vale. Y nada, O sea, es os un registra. 1%, es un 1% de lo que pidan, ¿no? En este caso, Sí, prestado. sí, no del todo el colateral, sino de lo que piden. Y en caso de al revés, es decir, de que cedan préstamo, o sea, de que hagan la otra parte, digamos. En el caso de inversores o Sí, prestamistas, algo también prestamista. bastante guay es que ellos no pagan comisión. Simplemente envían la transferencia en euros, que ahora están gratis, o en USDC y no pagan comisión. Qué Así bueno. que guay Bueno, también. perfecto, perfecto. Vale, Y nada, aquí los datos no los van a ver porque son datos privados de los Q. Están borrados, básicamente, pero vete contando, entiendo, cada una de las partes, aunque ellos no verán los detalles del número. no, esta pantalla es abierta, es pública. O sea, en mi canal hay vídeos. Sí, no, Ah, vale. no, eso, ningún problema. Y aquí básicamente es la pantalla principal. La gente que no tenga préstamo simplemente aquí no verá nada. Pero sí que en la parte derecha se puede ver, por un lado, los límites que tú tienes. Depende del nivel de cuenta y de ese KIC que tú pases. O sea que con el KIC más básico ya puedes operar bastante. Y también tienes el mercado, las transacciones O sea, este es el recientes que básico también ya, has los pagado. 30.000 son de básico. Sí, sí. Ujú. De empezar el Vale. KIC básico del DNI ya está Ujú. sin las facturas de tu dirección y tal. Y nada, está un poco, está aquí el mercado que lo puedes ir viendo, puedes también mirar si el Bitcoin está estable, los tipos de interés son más bajos, ¿no? Si el Bitcoin baja mucho, estamos en bear market, los intereses suelen subir. Pero bueno, eso nada, lo podéis ir monitorizando, depende mucho también de la cantidad y del plazo. Aquí están el valor de los bitcoins procesados, lo que os he comentado antes, y el precio. El precio, creo que si clicas, está CoinGecko, pero bueno, es el precio que tienen más o menos de lo de la liquidación que hemos comentado, ¿no? Ujú. Y nada, antes que nada, comentar lo de los límites, ¿no? de la cuenta. Está el nivel básico, que te permite hasta un préstamo 15.000 euros y tener en total 30.000 euros de préstamos activos. Después está el nivel intermedio, que aquí sí que requiere lo de las facturas, de dónde vives y tal, que puedes llegar hasta 50.000 al mes o 150.000 euros en total de préstamos activos. Y después también está el nivel Pro, que eso ya contactas con ellos, que eso es para gente que quiera invertir o pedir más de 300.000 euros. O sea que igual hay alguien por aquí. Pero bueno, que eso ya tiene sus propias condiciones. Ahí entran también los préstamos instantáneos, que ahora lo veremos. Y nada, tenéis también los detalles, que ahí no voy a entrar. La información de pago, que es donde configuras tu cuenta bancaria, tu dirección de Bitcoin en caso de que inviertas, ¿no? Que pongas ahí Hay una pregunta, donde los vaya Q. Sí. Sé que la mayoría no, yo por curiosidad, o sea, en el Pro hacen algún tipo de mejora con las comisiones y ese tipo de cosas o no, o simplemente es para habilitarte Sí, más capital y tal. Sí que se hacen como un se acuerdo puede un llegar poquito más a ajustado, acuerdos. ¿no? Claro. Se puede llegar a acuerdos, digamos, acuerdos. También están Vale, vale. subiendo ya bastante esto porque ha entrado gente, así que igual está en medio millón ahora, no lo sé, pero bueno, para grandes patrimonios y empresas, ¿no? Y el tipo La de comisión que has dicho antes que va variando dependiendo del momento del ciclo, digamos, esto en realidad se hace, o sea, lo hace Firefish, es decir, establece ese del tipo de interés, interés. dices. Sí, el interés que has dicho que va cambiando, ¿no? ¿O es porque los usuarios lo van decidiendo de esa forma o cómo?
Sí, es por el mercado. O sea, si ahora, por ejemplo, ellos vieran que todo está al 13, 14, 15, pues igual habilitan hasta un 20, Vale, o sea, ¿sabes? dejan más margen, ¿no? Como, o sea, en realidad Sí, la horquilla se abre, ¿no? O sea, como tú aquí, que sí, la gente va decidiendo cuánto interés pone, pero si está muy ajustado a los bordes, a los límites, entonces Firefish abre un poco más, ¿no? ¿Es esto? sí. Vale. De hecho, eso se ve bastante. Sí, aquí cuando vas a solicitar es del parte del prestatario, es decir, que tú quieres esa liquidez en euros. Eh, Aquí se ve esa horquilla que tú comentas, ¿no? Del Ujú. 5 al 15. Que de hecho, si vais a mi primer vídeo, como en febrero, ahí pone 7 al 12. O sea que lo han Que es lo que ido comentabas subiendo. antes, que aquí se entiende Sí, mejor, ¿no? Que porque decías antes que, sí, claro, todo el mundo ponía o 7 o 12, ¿no? Entonces dijeron, oye, sí, como se van siempre a los límites, quiere decir que a lo mejor hay interés en hacer más o menos, ¿no? Entonces le sí. vamos a permitir a los usuarios que puedan llegar a esos márgenes, ¿no? Que puedan llegar a 15 o a 5, porque entendemos que la gente está pidiendo más apertura, ¿no? Sí. Bueno, también porque Firefish como tal es un mercado, es como una plataforma, un árbitro que establece esas normas y pues ya tú el match con el inversor y con el prestatario es P2P, es P2P, es Sí, es de verdad que esto usuario a usuario. no lo hemos matizado, Loscu, y estaría bien, porque claro, la gente normalmente piensa en como una especie de cosa bancaria, ¿no? Que tú llegas y dices, a ver, ¿cuánto puedo pedir de préstamo? Venga, dime cuánto es el interés y todo eso. Sí, Claro, eso pasa en los que hemos dicho más centralizados, ¿no? Pero en sí, estos, efectivamente, o sea, como tú puedes decidir, oye, yo quiero, bueno, coméntalo tú, o sea, vamos a poner la casuística de los dos ámbitos, ¿no? De, oye, ¿qué pasaría? ¿Cómo establezco una oferta, digamos, para solicitar un préstamo o para dar un préstamo? ¿Cómo es? sí. Pues nada, la oferta está aquí y si tú, digamos, la mandas al mercado y un inversor, el que quiera invertir, el que quiera prestar esa liquidez y obtener un rendimiento, ve tu oferta y la acepta. O sea que no es ni instantáneo ni predefinido. Hay unos márgenes que se pueden ir adaptando. De hecho, Firefish, hasta día de hoy, hasta hace una semana o dos al menos, que lo busqué, es la única que ofrece préstamos más de un año. Ujú. Eso Es verdad que también. yo tampoco lo he visto en otro sitio. Lo más normal son 3 meses, 6, un año, pero Firefish ya desde hace meses tiene la opción de 18 meses y también están trabajando, que ya tengo fuentes internas, que llegarán en nada a lo de los 2 años. Bueno, en Qué nada. bueno, a Que 24 se está meses. trabajando también para Qué que eso bien, también te da más libertad en eso de vivir en el préstamo constante, totalmente. ¿sabes? Así que nada, aquí se puede elegir el periodo, pues me lo invento, 6 meses. Y aquí también, a ver, bueno, aquí vas ajustando, ¿no? Y antes lo ponía, ahora no, que te ponía un poco la probabilidad de emparejamiento. No sé si lo estarán Ah, cambiando. vale, de llegar a un Que si tú, match por con ejemplo, otra, con la demanda, sí, digamos, ¿no? Con la gente mira, que... ahora, Ah, mira, ahora sí que sale. ahora, si El pones tú una matching. cantidad, que por cierto, el mínimo en euros son 800 y en USDC son 1000, ¿vale? Esto para que la gente lo sepa, tanto de invertir como de pedir dinero. Entonces, si yo en euros pongo nuestro gran ejemplo de 10.000 euros, a 6 meses, aquí me pone matching probability, ¿no? Media. Entonces, yo obviamente, si lo voy subiendo, es alto, o Vale, muy eso alto, ¿no? quiere decir, para que la gente lo entienda, que, claro, si tú estás solicitando un préstamo, en este caso tú quieres que te presten al 8%, es muy probable que nadie te preste a ese precio porque el mercado, digamos, las mayorías de ofertas no están cercanas al 8%, están más cercanas en este caso, pues al 9, al 10, tal. Cuanto más estés dispuesto a pagar, más cercano al 15, será más fácil que alguien te diga, sí, yo te lo presto, claro. ¿No? Sí, 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 básicamente eso. Por ejemplo, si vas a cantidades pequeñas, bueno, igual me patino un poco aquí, pero si pones 5% y pones, en vez de 10.000, pones 1000, está alto, ya, ¿ves? Claro. Porque la cantidad es menos.
Y en la temporalidad también. O sea que a lo mejor hay gente También, que también también. dice, oye, pues yo en 3 meses, de hecho, fíjate cómo cambia, efectivamente. Has cambiado, Sí. por ejemplo, a 12 meses o a 18 y ya hay gente que no está dispuesta al 5% a 1.000 euros, pues por 12 meses, pues no. Claro. No, claro, pues es muy, claro, Pero, se puede ir jugando ahí. pero Claro, a partir del. claro, Sí, que a partir del 9, aunque sean 1.000 euros a 12 meses, ya pasa a alto. Porque hay una media en el mercado, ¿no? Que es lo que la gente busca y se hace match. Al fin y al cabo es demanda y oferta. Simple. Y nada, pues eso, puedes ir jugando. Si pones mucha pasta, pues obviamente será más complicado. La cantidad es mayor que mi límite, es verdad. Pues los claro. Porque 15.000, ¿no? Pues estabas en la eso. básica, sí. Sí. Básicamente es ir jugando. Es ir jugando. Y vas viendo el mercado también se adapta, lo del el rango este. Aquí lo único que falta mencionar es los préstamos instantáneos, que eso es que Firefish, entre comillas, te provee esa liquidez. Que si tú quieres un préstamo, pero ya, te lo dan nada en horas, lo puedes obtener, pero obviamente a una cantidad, o sea, unas condiciones preestablecidas por Firefish. Es decir, a Claro. esos 15.000, pues esos 10.000 o 1.000 al 13%. Que O sea, esto, si vas a un básicamente, préstamo estándar, claro, básicamente es que Firefish también está en la otra posición. Es como, oye, pues yo soy también uno de los que ofertan, digamos, o los que, pues, ¿no? aquí Adrián es donde entra lo del nivel pro. Que si Vale, tú cuando tienes mucha liquidez y hablas con ellos, es aquí donde va ese dinero de esa gente. O sea claro. que ni siquiera lo presta Firefish como tal. Alguna parte sí, Vale, también presta Brains y tal, pero que la gente con mucha liquidez que quiere invertir en el lado de los inversores, claro, el nivel pro ese es donde esa liquidez entra aquí. Por claro. eso hay como sus propios Vale, ya. acuerdos y tal. Qué bueno. Pero eso, el préstamo estándar, en verdad, tampoco te tarda tanto, un día, dos máximo. Yo cuando pedí el mío me tardó nada. Lo pedí por la noche, a las 10 a las 11. Por la mañana ya tenía la alerta, la notificación de que alguien me lo había aceptado. Durante el día me envió la pasta y al día siguiente ya estaba hecho. O sea, en 24 o 48 horas máximo ya se hace. Obviamente depende de la matching probability, ¿no? Ujú. Y nada, un poco esto. Tienes tus solicitudes de préstamo, puedes también mandar al mercado varias condiciones, ofertas que te parecen razonables. Ujú. Y aquí está también un poco el mercado. Puedes ver lo que la gente está esperando, ¿vale? Si vas a Available, puedes también filtrar, pues vale, yo, pues no sé, entre 6 y 12 meses en euros, entre 1.000 y 5.000, ¿no? Por ejemplo. Pues aquí, pues puedes ver las condiciones que la gente ofrece. Claro. ¿Y hace O los cuánto matches, ¿no? tiempo está ahí y todo? Me gusta también esto que ponga la temporalidad porque también te da como, oye, si lleva mucho tiempo, pues probablemente es que no hay mucho interés, ¿no? En ese tipo de. Y que está un poco fuera de mercado, digamos. Pero sí, sí, me ¿Cuánto mola. tiempo lleva? Bueno, claro, se ve aquí. O sea, que si Sí, vas igual a esta página, por eso mola, sí. mira, lleva Mm. días que no. Que 2.000 a 6 meses al 7%, pues la gente no invierte Ujú. en eso. O aquí, por ejemplo, desde mayo, esto pues nadie lo ha aceptado. Y nada, poco más. Tenéis el mercado, se puede ir jugando. Tú puedes también solicitar varias ofertas. Y ahora vamos entonces, si quieres, ¿no? A la parte Sí, del al inversor. otro lado. O sea, al que presta. Del al que presta. ¿Ves? Aquí está lo del Invest Pro, que es eso del nivel Pro y tal, que lo quieren automatizar más, que es eso de los préstamos instantáneos, ¿no? Para grandes capitales. Mira, minimum commitment, 150.000 euros, por ejemplo. Que, o sea, no cualquiera lo puede hacer. Y también están ya trabajando, aquí un poco en exclusiva, 18, 24 meses de préstamos. Pero bueno, la gran mayoría de gente estará aquí en invertir y un poco igual. Está el mercado abierto, lo que Pero hemos una dicho antes. pregunta, en el de Invest Pro o sea, en realidad te ponen mínimo 150.000,
pero no te dice cuánto te rentabilizaría. O sea, te pone la horquilla, pero la horquilla es similar a la otra, ¿no? En realidad. O sea, bueno. Sí, te la dan, sí, pero es instantáneo y Vale. es que igual en la otra 150.000 euros es Ya. imposible invertir. No va a haber Y, match. No, es muy improbable que claro. no tengas match. Entonces, en las otras, ¿cómo están en el mercado? Vamos a ver cómo están. Sí, no, aquí va un poco igual. Puedes filtrar por cantidad de available, por ejemplo. O sea, tú eres un inversor que quieres ganar un interés, pues vas a disponible y nada, pues dices, mira, yo quiero invertir 1.000 euros mismo en fiat a 6 o 12 meses. No hay nada ahora mismo. No hay nada. A 3 sí. Porque la gente de cantidades bajas quiere invertir, o sea, invierte o ofrece a menos periodo. Para que veáis que es un mercado. O sea, claro, aquí a 18, obviamente. Ah, mira, hay algo. Y sí que es Pero verdad que, claro, todos los de mercado abierto que no son instantáneos, están por debajo del 13, ¿no? Que es lo que, claro, en instantáneo tienes el 13, entonces, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, pues lo podemos ver. Depende del tiempo también. O sea, vale, disponibles hasta 15.000. Y el interés no se puede filtrar. Pero bueno, pones, Pero por bueno, ejemplo, entiendo que sí se pueden ordenar, ¿no? Por tipo por tasa de interés ahí arriba. O sea, puedes decirle, eso. claro, por eso ves, lo máximo es 10 en este caso. De momento 10, sí. Sí. Que si fueras, Pero bueno, por ejemplo, inversor pro, sí que podrías, por lo que parece, obtener un 13 porque machea con sí, los instantáneos al solicitar, que es lo que tú así es. comentabas. O sea, como yo si quiero un instantáneo, puedo directamente al 13, que es lo que está predefinido. Claro, machea con que el inversor pro sí puede obtener un 13 y en el mercado estamos viendo que el máximo es 10, ¿no? Y por eso tiene Ahora mismo sentido sí. que, claro. También eso cambia bastante. Si ahora Bitcoin cae un 20%, los intereses cambian. Si pasa lo que sea, Sí. la cosa cambia. Y lo que quería enseñar es que aquí en transacciones recientes, los que tienen un rayito, es que es un préstamo instantáneo. Vale. Que aquí sí que ves el 12,5, el 13%. ¿No? Es que alguien ha pedido esa cantidad pagando eso y alguien de esos 150.000 que puede meter, pues una parte se ha ido a ese préstamo. Por eso se habla de las condiciones específicas. Muy bien. Y nada, poco más. Lo de la parte de afiliados, que esto sí que no se va a ver. Pero eso, que también tú puedes recomendarle a tus amigos y ganarte una parte de esa comisión que paga el prestatario. O sea, cualquier persona puede ser afiliado, digamos, y tener ahí Sí. también matiz. ¿Esa afiliación se te paga en euros o se te paga en Bitcoin? O... En Bitcoin. Lo bueno es que se paga en Bitcoin. Tú lo Bueno, solicitas y sí. qué bien, qué bien. Pues no sé si hay alguna cosa más, Losku, que quieras comentar. ¿Hay algo más que quieras ver? No, ¿O de te Firefish como gustaría? tal, poco más. No. Que la gente investigue, pregunte, que se interese, que bueno, al fin y al cabo todos somos bitcoiners, que nos queremos ayudar, la gran mayoría al menos. Claro que sí. Y nada, que es un mundo muy interesante, que si no lo conocías hay mucho que explorar, mucho que aprender, pero la verdad que tiene muchos casos de uso interesantes. Pues mola que hayamos visto también como real, ¿no? Los ejemplos y que pongamos, porque muchas veces hay gente que, incluso en algunos podcasts anteriores y tal, claro, que les cuesta imaginárselo, que dicen, vale, me lo estás contando, pero no sé cómo se visualizan, no sé cómo tendría que hacerlo, no sé. Entonces, mola también verlo así. Y para ir cerrando, Losku, sí me gustaría que me comentaras si hay algo, por ejemplo, una de las cosas que me has dicho es que ya está previsto lo de los 24 meses. O sea, y tú ya vas viendo también que estás siempre pues con reuniones, con todo el equipo, no solo en Firefish, que también, sino en general en el mundo de los préstamos y con Bitcoin y demás. ¿Cómo ves el futuro? O sea, ¿qué crees que va a suceder? ¿Por dónde ves que está el interés y qué es lo que visualizas, ¿no? para este mundo?
Pues nada, que es un mundo muy dinámico. O sea, desde que yo estoy con Firefish, que nada, ni medio año o medio año justamente, han aparecido como 4 o 5 plataformas más. Es un mundo que está, pues cada uno ofrece sus tipos de condiciones, ¿no? Lo que comentamos de la autocustodia, del KIC, los tipos de interés, lo del mercado, que eso siempre cuando hay más euforia con el préstamo, con el precio de Bitcoin sí que salen más, pero también de cada fracaso, en este caso BlockFi o Celsius y tal, la gente aprende y crea otro tipo de plataformas más arreglando ese error, como es, por ejemplo, Firefish con BlockFi o Celsius. A nivel retail, aún falta mucho, que más que la gente lo use, es que lo entienda o que vea que haya esta opción. O sea, yo literalmente escuché antes de Firefish que de préstamos. Hostia. Porque sí, o sea, no había pensado nunca en este mercado o en esta posibilidad, como que no sé, no lo había pensado nunca. Para mí era Bitcoin, lo dejo ahí en mi wallet y ya está, Claro. y joder, ¿sabes? Pero bueno, conocí Firefish, hablé con ellos, tal, y dije, en verdad es interesante. Y nada, es que tiene mucho sentido usar el Bitcoin y aprovecharte, como comentábamos al principio, ¿no? Para enlazar un poco, que no es solo precios y compras, sino que es un activo con el cual puedes hacer muchas cosas. Así que Sí. el mercado tiene futuro, plataformas hay muchas y cada vez con más funcionalidades, con distintas también opciones. Así que nada, es un mercado libre aquí, como nos gusta en Bitcoin. Y nada. Sí, va a crecer mucho, es un modelo de negocio. Seguro. Cada vez van, como tú dices, van saliendo más opciones. Yo venía dándole vueltas, de hecho, en el libro también está Sí, este aspecto que a mí me parece algo súper potente dentro de Bitcoin y que estoy convencido de que cada vez se va a normalizar más el hecho de utilizar como colateral y que incluso, ya lo veremos también, que los bancos tradicionales van a hacer cosas parecidas, porque en los bancos sí que está muy normalizado lo que decías al principio de oye, tengo una casa y quiero hipotecarla, ¿no? Que de hecho, en realidad en el mundo de las acciones se le llama, oye, quiero pignorar estas acciones, como bien decías el ejemplo de Elon Musk y tal, de oye, tengo unas acciones, tengo un valor en acciones o en fondos de inversión y tal, y bueno, lo bloqueo o lo dejo de garantía para poder pedir, y en el mundo bancario está muy normalizado, pero cada vez estoy convencido de que se va a utilizar cada vez más Bitcoin, y es verdad que hay empresas muy tochas que lo están haciendo también, ¿no? Pues MicroStrategy, todo ese tipo, que también se está sí. normalizando por ahí, pero claro, a otras escalas. Pero está guay que nosotros también tengamos esas posibilidades desde el usuario, ¿no? Que sin tener que ser una mega corporación o una institución súper grande. Así que mola mucho. Yo creo que hemos hecho un repaso muy chulo. O sea, estoy convencido de que también sirve este contenido como tutorial de, oye, cualquier persona que no sepa sobre el tema, y como no hay prácticamente lugares donde aprender o donde saber sobre el tema, es muy novedoso. Me mola que hayamos dejado esta pieza para que la pueda compartir la gente. Oye, pues si no sé de qué va, pues que, oye, mírate esto, por aquí se explica, encima se ve claramente cómo se puede hacer y demás, y me mola que hayamos dejado esto, así que gracias, Loscu. Y para terminar siempre tengo dos cositas. Una de ellas es que yo le llamo la pastilla naranja, que es, oye, ¿a quién invitarías con esa pastilla naranja a Bitcoinismo? ¿A alguien que tú tengas en mente que molaría pues hacer una pieza de contenido o entrevistarle o hablar sobre un tema concreto? ¿Alguien que tú consideres que puede ser pues chulo traer y interesante? Y las últimas palabras que siempre dejo libres para que sepan pues dónde encontrarte, tu canal de YouTube, es que saber más sobre ti o sobre Firefish también, lo que tú quieras dejar de cierre. Vale, a ver, pues la Orange Pill, la píldora naranja, se me ha venido nuestro común amigo Kenobi. Yo creo Ah, que muy guay. él podría dar una buena masterclass sobre minería porque es su pasión, a lo que se dedica y le encanta contar cosas, así que yo creo que como invitado puede estar muy interesante.
Y a nivel de las últimas palabras, pues nada, gracias por habernos escuchado, gracias Adrián por invitarme, gracias por la oportunidad Placer. de hacer este tipo de contenido, porque sí que es cierto que hay poco contenido de préstamos en Bitcoin y de Firefish y de todo. Y nada, como os he comentado ya en este podcast varias veces, estudiad, preguntad, interesaos, esto creo que es lo más importante. A mí me podéis encontrar en X, Lightning Law School, en YouTube, Lightning Law School. Tenéis también, si sois de Barcelona o así, tenemos el Barcelona Bitcoin Hub, que es lo que os he comentado al principio, donde nos conocimos con Adrián. Y también en la parte de Firefish tenéis la web, tenéis el código de Adrián Bitcoinismo. Me podéis también preguntar cosas por Twitter mismo, por X. Y tenemos el grupo de Telegram, que yo creo que estamos creando ahí una comunidad bastante guay, que ya la gente habla entre sí, sin yo intermediar. Así que poco a poco vamos creciendo y que Bitcoin es fascinante los usos que te puede dar. O sea, igual en 2 semanas aprendo que con Bitcoin se puede hacer otra cosa y que me ayude en la vida, digamos, ¿no? Así que, nada, hasta aquí mis palabras. Gracias, Adrián, y gracias a los usuarios por escuchar. Pues que Novi estás invitado y todo lo que has comentado te lo voy a pedir después para que lo pongamos en la descripción, todas las partes donde encontrarte, donde pueden saber más sobre ti, el tema de... Bueno, gracias también por hacer este código y que la gente pueda beneficiarse también de Firefish y que puedan ver todo sobre, bueno, y meterse en este apasionante mundo. Así que gracias, Loscu, y espero que tengamos otras ocasiones de reencontrarnos. Seguro, Adrián. Gracias. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.